Coronavirus, los coronavirus, vamos a decirlo así, son una familia de virus que fueron descritos desde alrededor de 1960. Son una serie de virus que infectan tanto mamíferos como algunas aves, distintos mamíferos, y que han evolucionado para transmitirse de especies a humanos en ocasiones, y han evolucionado también para transmitirse de persona a persona. La clasificación actual tiene 4 tipos principales, cuatro géneros principales. Alfa, beta, gamma y delta coronavirus, y ahorita los que nos han ocasionado más afección, sobre todo en esta situación mediática de los nuevos virus, son los beta coronavirus. Vamos a clasificarlos en 3 grupos, ¿les parece? Tendremos el coronavirus, que nos da el resfriado común, que nos da ahorita en este periodo invernal. En este contexto, el cuadro puede tener, tras un periodo de incubación que va de 4 a 5 días, puede tener dolor muscular, dolor articular, dolor de garganta, dolor moco nasal, cefalea, dolor de cabeza. Y algunos casos, no en todos, de hecho sería una minoría, pues sí pueden evolucionar inclusive de formas severas también de enfermedad, ¿no? Tenemos por otra parte el SARS coronavirus. Este es un virus que tiene un periodo de incubación que va alrededor desde los 2 hasta los 14-15 días. Y es un virus que, a diferencia de este comunitario, no tiene tantos síntomas altos, sobre todo dolor faríngeo, pero sí se puede caracterizar con dolor muscular, dolor articular, pero sobre todo con dificultad para respirar, con tos inicialmente seca, si hay una neumonía viral o si hay sobre todo una infección agregada bacteriana, después puede ser con tos productiva, fiebres y un deterioro respiratorio que es progresivo, ¿no? Y en el MERS coronavirus también, un periodo de incubación que va aproximadamente en promedio 7 días, que tenías que tener contacto con camellos, que pueden ser con secreciones de camellos o consumir ya sea carne o leche inclusive de los camellos. Con posibles fuentes, desarrollar también un cuadro respiratorio que te lleva rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Es el que genera más, ahora sí que alarma, porque este último que mencioné, el MERS coronavirus, en el Oriente Medio, en la península de Arabia Saudita, pues llegó a tener una tasa de letalidad al 35%. ¿Cómo se está comportando este virus? Falta tener información en este contexto. Déjenme decirles que los coronavirus, como ya les mencioné, tienen un amplio rango de presentación. La mayor parte de las infecciones pueden ser así, se han descrito periodos sintomáticos, sobre todo en los comunitarios, y que pueden tener desde presentación leves, un cuadro de resfriado común, moderadas y severas. Se sabe por la evidencia que se está acumulando hasta este momento que los casos que han sido severos han sido porque tienen una de dos características principales. Edad avanzada, por una parte, o comorbilidades como la diabetes, algunos estados de inmunosupresión, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad renal, entre otros. Mencionar que los casos que han fallecido han sido estos. Hasta el día de hoy se ha reportado solamente un caso, que es un joven de 34 años, pero todavía falta tener información. Este joven tenía comorbilidades, tenía otros factores, no sabemos todavía. No sabemos cuál va a ser la capacidad de diseminación del virus en este contexto, debido a que para que se sostenga una epidemia, este virus tendría que estar afectando a terceras generaciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un virus que importé de otra comunidad, si este virus tiene capacidad para replicarse a otras generaciones, a otras personas. Hasta este momento, los casos que han sido fuera de China han sido casos exportados de China o nosotros importados o el país receptor importados de China. La transmisión persona a persona ha ocurrido principalmente, casi únicamente en China. Estamos en temporada invernal. Entonces, si yo te menciono los síntomas del coronavirus, pues me vas a decir, son los cuadros de un resfriado común, y eso yo lo tengo cuando me enfermo en esta época del año. El antecedente principal que debe tener la definición operacional es que se haya viajado a esta comunidad de Wuhan, en China, o se haya tenido contacto con una persona confirmada o un caso que se está estudiando sospechoso en 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque es el periodo la experiencia que se tiene tanto del MERS como del SARS, es que el periodo máximo pues va a ser alrededor de 14 días. Entonces, si tú tuviste un contacto con esta persona estuvo en los primeros 14 días y esta persona empezó a ser sintomática, tuviste contacto con ella y tú tuviste síntomas, ahí sí se puede considerar un caso sospechoso. Es importante recalcar a la población que la mayor parte de los casos que van a tener ahorita de cuadros respiratorios altos y bajos inclusive van a ser sobre todo
secundarios a virus circulantes, como puede ser rinovirus, el propio coronavirus circulante que tenemos comunitario, influenza, H3N2, H1N1, metanemovirus humano, virus sistema respiratorio, adenovirus, entre otros, ¿no? Una gran variedad, ¿no? Entonces, sí es importante que ese es el factor para definición operacional recalcar. Viaje a una provincia o haber estado en contacto con persona confirmada o persona sospechosa. Pareciera que en épocas de invierno, a partir de la última pandemia que tuvimos en 2009 de influenza, de repente nos relajamos un poco con las medidas que se tienen que tener en esta época, ¿no? Y lo menciono, y antes de mencionarlas me gustaría ponerte en contexto, ¿no? A veces estamos relajados en esas medidas y las reforzamos. Esta enfermedad ha venido a reforzar estas medidas, pero por decirte un ejemplo, tan solo en México hemos tenido 40 defunciones de influenza en lo que va de esta temporada, ¿no? Que es un contexto todavía más severo, podríamos decir, pues en Estados Unidos, influenza ha cobrado alrededor de 6,000 muertes, y en cambio ahorita nosotros tenemos, en la última estadística que revisamos, 26 muertes a nivel mundial de este nuevo virus, nomás para ponértelo en contexto, ¿no? Entonces, tiene que venir esta enfermedad para reforzarnos esas medidas que son para cualquier infección viral de esta época, que son principalmente, yo diría, 2 pilares, se complementan con otras, pero lo vamos a mencionar. 1, lavado frecuente de manos. Lavado frecuente de manos que dure por lo menos 20 segundos. Y 2, etiqueta respiratoria. ¿Qué es etiqueta respiratoria? Todas aquellas medidas que eviten aerosoles. Por ejemplo, estornudar con un pañuelo, tirar rápidamente ese pañuelo, lavarse las manos nuevamente, en el ángulo del codo, por ejemplo, para evitar dispersión, aerosoles sobre todo. Otras medidas que pueden ayudar sobre todo en conglomerados son la desinfección de superficies, porque puede permanecer en superficies. En áreas de conglomerados puedes, por ejemplo, utilizar alcohol gel, por ejemplo, también para hacer lavado frecuente de manos. Y la Dirección General de Epidemiología ha recomendado que no hagas viajes si no son esenciales a estas comunidades. En este caso diríamos principalmente Wuhan, pero ahora con toda la diseminación que ha tenido ahí en el sureste de este país, pues seguramente también al país, ¿no? Mencionar también en este contexto que si tienes que hacer un viaje esencial a esas comunidades, las mismas, que son etiqueta respiratoria, lavado frecuente de manos, pero si vas a esas regiones, como muy probablemente la fuente puede ser una especie animal, evitar consumir carne cruda, evitar consumir agua no tratada, sobre todo preferentemente que sí se consume agua embotellada. Y son las medidas, yo diría, principales. El CDC además recomienda adicionalmente que si tú tienes un cuadro respiratorio agudo viral, que es para cualquiera, no solamente para coronavirus, y estás muy sintomático, que te quedes en casa, por ejemplo, evitar lugares conglomerados, por ejemplo, como medidas adicionales, ¿no? Tenemos que estar siguiendo a través, sobre todo yo diría de medios oficiales, el transcurso de esta enfermedad. Mencionar que en México se han tenido 7 casos hasta el momento como sospechosos, y que al momento de esta entrevista se han descartado 2, todavía están por descartarse los 5 adicionales, y que todos ellos han tenido una manifestación de un cuadro gripal leve. Entonces estaremos hay que estar atentos a estas fuentes de información oficial, y tenemos mucho que aprender del virus todavía. Tenemos que ver qué tanta capacidad tiene de diseminación. Hasta el momento lo que estamos viendo por los datos que tenemos en forma inicial, que no tiene, tal vez no tenga tanta capacidad de diseminación a terceras generaciones, y por la letalidad que estamos viendo hasta el momento, que pueda tener no tan alta letalidad como la tuvo MERS o la tuvo SARS.